Muy buenas tardes, mi nombre es Avi Mojica Ospino, soy de la escuela STBI, Ingeniería Electrónica, y en el día de hoy vengo a explicarle la tarea fase número 4, diseño de conversores AC, DC y DC a C. Primero que todo vamos a hacer una breve introducción. En la presente este trabajo nos profundiza el diseño y el funcionamiento de un variador de frecuencias mediante cálculos matemáticos y simulación de software especializado como Proteus. Se analizará detalladamente la implementación de un variador de velocidad tipo BSI, voltaje de fuente inversora, abordando aspectos técnicos fundamentales como la selección apropiada de los componentes de configuración y parámetros de control. Es importante saber que este sistema resulta en esenciales aplicaciones de generación eólica o de velocidad variable, donde la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del viento son cruciales, que es importante saber los Hz o la frecuencia en que ellos manejan. Los invitamos a que me acompañen en esta aplicación. Como vemos aquí en el contenido, nos dieron los siguientes valores, los parámetros para una fuente de alimentación de voltaje de entrada sinodal. Desarrollamos la actividad con el voltaje de entrada sinodal de 115 BRM y una frecuencia que utilizamos de 60 Hz, porque siempre se utiliza aquí una frecuencia de 60 Hz. Hallamos primeramente, según los cálculos matemáticos, calculamos el voltaje pico, se calcula a partir de voltaje RMS, que es 115, lo cual multiplicamos 115 por 1.4142 nos da 162.63 voltios. Calculamos el voltaje de rizado, vemos que se suma entre el 5% valor tipo 3, 8% el valor de pico, lo que nos da un voltaje de 8.13 voltios. Calculamos el capacitor de filtrado. Consideramos que la corriente nominal del motor frecuencial rizado es de 120 GHz, lo que es para rectificación de la onda completa. Hacemos despejamos y nos da 4.87 milifaradios, lo cual el voltaje del capacitor debe ser mayor del voltaje de pico, donde se asegura un margen de seguridad siempre de un 20%. Como lo vemos en la gráfica aquí, nos da 161.2 voltajes por 1.2 igual 193.4, que nos da 200 voltios para tener una seguridad. Calculamos el VDC, la salida del voltaje de C se obtiene restando la mitad del voltaje rizado pico, como podemos ver, da 158.57 voltios. Lo que lo tomamos y hacemos con el amperaje que se va a manejar de 9.5 amperios y calculamos la resistencia de la carga, que nos da 16,69 ohmios. Y aquí tenemos nuestros valores. Y el voltaje rizado 8.13, el capacitor filtrado por la variedad de la frecuencia Hz, que son de 120 Hz que utilizo en este momento, más el voltaje continuo, que son 158 voltios. Desarrollando los cálculos para la construcción de un filtro pasivo, vemos aquí, sabemos que la frecuencia mínima del filtro es 10 por la frecuencia del paso, que lo utilizamos fue el 120 Hz, multiplicamos a 1200 Hz. Despejamos una frecuencia máxima mínima y nos hace para lo que vamos a hacer la longitud de la onda, como vemos en el ejercicio. Despejamos y nos da 1.68 mil Hz. Aquí lo que podemos ver en la gráfica de nuestro conversor AC/DC, como podemos ver cómo se implementó, cómo se hizo. Aquí en Proteus también pudimos ver, aquí en el computador, pudimos ver el desarrollo y cómo fue su comportamiento. Aquí podemos ver su onda senoidal, que es de los diodos, que dice exactamente, como sabemos que el voltaje era de 158, la forma de esa señal de una onda no es lineal, no es recta, sino que es una serie de lóbulos que siguen la forma de la onda senoidal original, pero sin la parte negativa. El puente rectificador convierte las partes negativas en positivas. Este pico de voltaje, cada lóbulo es de 158 voltios, como lo veníamos viendo en el ejercicio, al pico de la entrada, que el valor de RM se rectifica a un promedio de 161 voltios. También lo podemos ver aquí en la otra onda que nos dieron. Él nos pregunta análisis de las señales de entrada y la salida del conversor. Esta señal de entrada es una onda senoidal, como lo venía diciendo, con un voltaje pico aproximadamente 161.63 voltios, como lo vemos aquí
Y esta señal es la fuente de alimentación, lo cual indica que esta señal en el puente diodo rectifica la onda completa de un voltaje pico aproximadamente 161.23. ¿Qué podemos también destacar aquí? Que es una señal rectificada con un voltaje rizado de pico a pico del capacitor de 4 milifaradios que reduce el rizado y suaviza la señal, como podemos ver en la gráfica. Me pregunta, que analizamos con el osciloscopio que los resultados de la señal obtenida en el conversor de la señal de voltaje y frecuencia del motor eléctrico correspondan teóricamente. La señal del SPWM, del inversor, la onda de modulación por ancho del pulso, con una frecuencia de conmutación de 10 kHz, esta señal controla interruptores de inversor. Que la señal del filtro pasa abajo, onda sinusal suaviza el voltaje y la frecuencia variable según la modulación. Y esta señal del motor verifica que el DCAC genera una salida senoidal adecuada del motor y el filtro paso para asegurar de forma de la onda limpia y la velocidad del motor que responde a cambios de frecuencia. Como lo podemos ver en las gráficas, hay una parte donde dice que hay un cuadro, como lo vemos aquí, un cuadro que se debe analizar el comportamiento del circuito de la frecuencia cuando está en 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz. Cuando está en 40 Hz, como vemos en la gráfica, la señal sinusal, un voltaje siempre lleva un voltaje pico de 105 a 0.72 voltios en la frecuencia 40 Hz, que lo podemos ver distribuido en los pasos de los filtros a 80, 90 Hz, dependiendo el pico de voltaje que hay ahí. El de 60 Hz es un voltaje de 158.57 y la de 100 es del mismo voltaje pico que ellos manejan, que es el voltaje pico también. La frecuencia de salida del filtro coincide con la frecuencia de control, lo que indica que el inversor DCAC funciona correctamente. El voltaje de pico de salida varía según la relación B sobre F para la frecuencia de que hasta 60 Hz, lo que se maneja, y mantiene constante el voltaje de las ondas senoidales para las frecuencias superiores debido a que la eliminación del voltaje C de entrada en la velocidad del motor se calcula asumiendo un motor de 4 polos, por lo que la velocidad sincroniza de 30 sobre el tiempo de la velocidad real, que podría ser ligeramente inferior a debido deslizamiento. Eso es lo que podemos ver en la onda cuando se comporta en 40, 60 y 120. ¿Qué pudimos calcular aquí? ¿Y qué nos podemos llevar en esto? Que estas ondas, cuando están en 100, su comportamiento de filtro de la frecuencia varía y muestra una relación más directa con la frecuencia del control, indicando mejor seguimiento del sistema, que aumenta mostrando autonaciones más que de 40 Hz, aumenta sus RPM. Y el comportamiento filtro de las salidas son considerables más altas, sugiriendo que el filtro está permitiendo el paso de componentes de frecuencia más altas y eficientes. Pregunta: ¿cuál es el papel del modular? Vemos la pregunta: modular EG8010 en el diseño del convertidor de CAC y qué ventaja ofrece frente a una implementación basada en microcontrolador AOSP. El modulador EG8010 es un circuito integrado especializado y diseñado específicamente para generar señales SPWM, modulación por ancho de pulso sinusoidal. Es importante porque controla los interruptores de potencia como el MOSFET y de un inversor DCAC, y su principal papel influye en la generación precisa, produce señales moduladas y genera una salida C de calidad y de baja distorsión armónica. Siempre tener en cuenta que tiene un control de frecuencia y voltaje y protecciones integradas, que incluye funcionalidades de protección contra sobrecorriente. La pregunta nos dice cuáles son las ventajas. La ventaja es la simplicidad, la reducción, que integra ese chip las funciones necesarias para generar el SPWM y eliminando la necesidad de cualquier hardware adicional en tiempo, en contraste a un microcontrolador. Me una menor complejidad que él maneja y más accesible para hacer el desarrollo. Conclusiones. En esta fase aprendí que el diseño de los conversores de CAC demuestra que el correcto acople entre ambas etapas fundamentales garantiza la eficiencia del sistema completo. Con un rectificador y un filtro capacitivo debe proporcionar un voltaje de C estable y con bajo rizado de menos 5%, menor más o menos 5% para alimentar adecuadamente la etapa del inversor de CAC. Por otro lado, el inversor mediante técnica SPWM debe generar una señal AC de calidad con una frecuencia y amplitud precisa para el motor de la selección. Estos sistemas no solo optimizan el consumo energético, sino que también prolongan la vida útil de los equipos, demostrando su relevancia y aplicación como acción de motores y generación eólica. Esto fue lo que se aprendió en esta clase. Agradezco al tutor y
y a nuestros compañeros que nos sigan acompañando en este camino del aprendizaje. Gracias y bendiciones para todos.